Claudia Campillo y tenía 7 años cuando su abuelo materno abusó sexualmente de ella por primera vez. Claudia lo mantuvo en secreto, se cayó durante muchos años, hasta los 19, que fue cuando fue capaz de contárselo a toda su familia. 3 años después, cuando tenía 22 años, su abuelo volvió a intentar abusar de ella. Entre 14 nietos, su abuela solo le dejó la herencia a ella, pero hoy Claudia sufre secuelas psicológicas y físicas. Perdió un ovario, la tuvieron que operar del corazón, tenía espasmos faciales y un trastorno de conducta alimentaria y depresión. Claudia ahora quiere ayudar a todas las niñas y a todas las adolescentes con esto que ustedes ven esta mañana aquí en mi mano. Es un dibujo para que los niños puedan ser capaces de localizar en qué partes les tocan su familia, en este caso su abuelo materno. Y esta mañana Claudia está aquí con nosotros y está contigo, Susana. Buenos días. Lo agradecemos mucho, Claudia. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿En qué clase de mujer se convierte una niña que ha sufrido tantos abusos? Pues en una mujer que crece con ansiedad toda su vida, con depresión, con miedo, sin creer en mí, con una baja autoestima, ¿no? Y el autor de estos abusos, siendo tu abuelo, lo agrava todavía más, ¿no? Porque lo que debes tener es una desconfianza absoluta hacia personas que se supone que te tienen que querer y cuidar, ¿no? Totalmente. Cuanto más cercano sea el abusador, más impacta en el trauma, es mayor. En mi caso, pues mi abuelo materno, pues mucho dolor, mucho miedo y hasta, pues lo que decías tú antes, la desconfianza, ¿no? Sobre todo hacia... La figura del adulto, ¿no? Correcto. ¿En qué momento te das cuenta de que hay algo que no está bien? A los 19 años yo empiezo a estudiar educación social y viene una persona a darnos un testimonio y pues mi cuerpo reacciona, mi mente no. Es como que mi cuerpo va más adelantado y me empiezan a dar pues taquicardias, me desmayo y ahí empiezo a ver que algo no va bien. Y a raíz de allí pues vamos empezando a sacar información con mi terapeuta, vamos viendo qué me pasa y puedo ponerle palabras. ¿No lo habías verbalizado hasta entonces, no. Hasta los 19? Y los abusos habían durado años. Sí, desde los 7. ¿Y no se lo habías contado a nadie? A nadie. A nadie. Viví en el silencio durante muchísimos años de mi vida por miedo. El mayor miedo que tenía era romper a la familia y porque creía que si lo iba a decir iba a hacer daño y no quería hacer daño a nadie. Suficiente daño me había hecho a mí y yo prefería cargar con el dolor y esta culpa y este secreto yo sola antes que herir a la gente que quiero. ¿Cuándo se producían los abusos? ¿Por la mañana, por la noche? Pues yo recuerdo 3 situaciones así con claridad, hay muchísimas que no recuerdo con claridad y te podría decir que una vez fue al mediodía, una por la noche y una por la mañana, no tenía un tiempo que siempre lo usara. ¿Pasabas mucho tiempo con tu abuelo? No muchísimo, pero sí todo el tiempo que una nieta pueda pasar con su abuelo, ¿no? Sobre todo porque pues, mi madre les pedía quedaros con los niños o lo que fuera. ¿Y siempre que estabas con él ocurrían esos abusos? Yo solo recuerdo que ocurrieran esos abusos cuando estaba con él, sí. Es el único ¿Cómo conseguía él, no sé, separarte del resto, hacerlo sin que nadie se enterara? Pues él usaba, por ejemplo, yo me iba a echar después de comer, ¿no? A hacer la siesta y yo dormía con mi hermano y él venía y me despertaba. Antes de despertar a mi hermano me despertaba a mí cuando todo el mundo estaba como durmiendo, ¿no? Pues venía y lo intentaba. Otra vez me acuerdo perfectamente una vez que mi abuela se fue a comprar el pan y me quedé a solas con él. Yo estaba enferma ese día, no fui al cole y entonces me dijo, tenemos 5 minutos y venga. ¿Cómo lo verbalizas? ¿En qué momento empiezas a contarlo? Pues cuando puedo ponerle palabras, ¿no? Que por eso es tan importante la educación sexual y por eso pues, he creado este juego y todo. Es cuando puedo ponerle palabras, lo digo y a la primera persona que se lo digo es a mi madre. ¿Cómo reacciona tu madre cuando se lo cuentas? Mi madre se pone a llorar, me abraza y se siente muy, muy, muy culpable. ¿Y te cree? Me cree a la primera. Me cree porque al final, y esto es algo que se ha ido viendo, no soy la única de mi familia y todas las mujeres de mi familia pues, han sufrido algún tipo de abuso.
Pero tu madre seguramente no lo sufrió, porque si no, no hubiese permitido que tú Mi te madre quedases no, a solas, ¿no? Con él. correcto, no lo sufrió por parte de mi abuelo, pero sí que lo sufrió por parte de otras personas. De la misma familia, es decir, emparentadas con tu abuelo. Sí, a nivel familiar hay allí una carga que al final pues yo he sido la cara visible y he sido la persona encargada de romper con esto, ¿no? Cuando tu madre se entera y reacciona llorando y apoyándote, ¿qué ocurre a partir de ahí? Pues mira, mi madre sienta a mis hermanos y a mi padre, ¿no? Y entonces fue como, vale, pasa esto y yo les pido que por favor no hagan nada. O sea, mi primera reacción es miedo total, yo en ese momento me desbordo emocionalmente muy grande y les digo que por favor no hagan nada, que me protejan, pero que no hagan nada y que nadie diga nada. Ellos me lo respetan, no hacen nada, pero sí que pues intentan que no coincidamos, pues las comidas familiares se hacen en menor medida, pues nunca me volví a sentar al lado de mi abuelo, nunca volví a hacer la siesta sola y al cabo de unos años... ¿Coincidisteis en la misma sala, por lo que cuentas? Sí. ¿Cómo te afectaba a ti cuando Yo ya lo estaba sabía todo tu disociada. entorno? Ya estabas disociada. ¿Eres capaz de estar ahí sin encararte a él? Sí. Porque él te había amenazado previamente pidiéndote que no lo contaras. Seguro, y es algo que me encantaría saber con claridad qué me decía, porque no te lo puedo decir. ¿No lo pero, recuerdas? No, pero yo sí que me acuerdo de amenazas, me acuerdo de pasar mucho miedo, de decirle que no y él que igualmente lo hiciera. Por lo tanto, alguna amenaza tenía que haber, no recuerdo exactamente qué me decía. Y antes de los 19 años no había ningún síntoma físico que, bueno, pues a tu madre o alguien de tu entorno le alertase que tú no querías estar en esa casa con este hombre. Por desgracia, no. Y eso es algo que sigo trabajando hoy en día en terapia porque, claro, hay una desprotección muy grande, aunque no sea consciente de mi entorno y sobre todo de las instituciones, ¿no? Pues empezando por el colegio, en el club de fútbol donde yo jugaba, nadie se dio cuenta. Es terriblemente peligroso esto. Cuando empiezas a tener todos los síntomas que se han descrito, ¿qué te dicen los médicos? ¿Hay causa-efecto? ¿Guarda tanta relación con los abusos que tú has sufrido y callado durante tanto tiempo? Mira, no hay ningún médico que se haya mojado al 100% y me haya dicho esto es por esto, pero al final se hacen estudios y se ve que todo lo que me ha pasado son nervios, ¿no? Un cruce de nervio con arteria a nivel cerebral, nervios de más en el corazón, y no te aseguran que es por esto, pero obviamente pues es el sistema nervioso está fallando. ¿Por qué falla el sistema nervioso o por qué se acelera? Pues hay una historia detrás muy bestia. Tú lo que no quieres es que otras niñas pasen por esto sin verbalizarlo, sin alertar a su entorno, sin pedir ayuda. Y te has traído esta muñeca con dos pegatinas, una naranja y otra verde. Yo he creado un juego de mesa y a través de la carta que pone pues, que partes del cuerpo que se pueden tocar, partes que no. Aquí están como los stickers, los vas poniendo y así de una forma lúdica estás educando, estás preveniendo y sobre todo estás detectando en el caso de que fuera necesario. ¿Te has encontrado con muchas otras niñas o mujeres que contactan contigo a raíz de tu denuncia pública y te dicen que han pasado por un proceso similar? Muchísimas, de verdad, o sea, es una pasada. Yo estoy, a finales de año, estoy muy sobrecargada, estoy muy sobrepasada y me siento muy sola a nivel de todas las instituciones públicas, privadas. Estoy atendiendo a muchísimas mujeres desde el proyecto que yo he hecho en Mar de Mariposas, que atendemos a personas que han sufrido violencia sexual y faltan muchísimos recursos, muchísimas ayudas y a mí cada día me escriben 50 personas contándome su historia. Wow, Claudia. Cada día. Pues, y nadie aposta, ¿no? Por esto, claro. O me dice, ¿qué necesitas? Vamos a ayudarte, lo estoy sosteniendo todo yo y ahora estoy en un punto de... Estoy muy sobrepasa, sí. ¿no? Lo puedo entender. Sí. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Conozco un caso muy cercano, además, y lo que estás contando me casa al 100%. Muchas gracias. Porque, bueno, es impresionante cómo sí. tu propio subconsciente puede llegar a tapar, a esconder y acabas surgiendo pues, de la manera que nos estás contando, con esas reacciones físicas de tu propio cuerpo, ¿no? Sí, que está sí, pidiendo ayuda a gritos. Sí. Gracias, de verdad.